Si yo tuviera que estudiar el movimiento de la tortuguita este movimiento, lo tendría fácil, ¿no? Esto sería mi eje X, ¿sí? Lleva una velocidad, la que sea, constante, parte de un sitio, llega a un sitio, eso lo sabemos resolver, ¿sí? Si yo tuviera que estudiar el movimiento de la tortuguita pues también es fácil. Lleva un movimiento a lo largo del eje ¿vale? Que está torcido, pero ¿qué podría hacer yo? Pues girar la cabeza y coger esto como mi eje X, porque esta velocidad es constante. Esos dos tipos de movimiento sería el movimiento rectilíneo uniforme, eso los hemos estudiado, ¿sí? Si yo tuviera que estudiar este movimiento de la tortuguita, también es fácil. La tortuguita al principio está parada, luego lleva más velocidad, sería una caída libre, ¿vale? Sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si yo tuviera que estudiar este movimiento de la tortuguita, da igual, aguanta, la tortuguita es fuerte. También sería fácil, ¿no? Sería un movimiento decelerado hacia arriba y acelerado hacia abajo, ¿sí? Al año que viene estudiaréis parabólico, incluso, que sería tirar la tortuguita, y entonces la tortuguita sube y la tortuguita baja. Y sería fácil, porque es un movimiento, es la combinación de un movimiento horizontal con un movimiento vertical. Uno de caída libre, primero bachillerato, eso es, y un movimiento horizontal rectilíneo uniforme, que combinados darían un tiro parabólico, y eso lo estudiaremos el año que viene. Si yo tengo que estudiar la tortuguita montada en una rueda, yo tengo que estudiar la tortuguita montada en una rueda y hace este movimiento, tengo un problemón. ¿Por qué? Porque no me sirven los ejes ni X ni Y para estudiar este movimiento. ¿Lo veis? La tortuguita aquí, imaginaos que esto tiene 1 de radio, ¿vale? 1 metro. La tortuguita aquí está en la posición X menos 1, imaginaos que aquí está el centro, ¿no? Entonces, en esta posición sería X menos 1 e Y 0. En esta posición, la tortuguita estaría en la posición X 1 e Y 0. En esta posición está la tortuguita en la X 0 y en la Y 1. Y en esta posición está la tortuguita en el X 0 y menos 1. Y en esta está en el X raíz de 2 y menos raíz de 2. Y en esta, vamos, que no me sirven el X y el Y. No me sirven para este movimiento, ¿vale? Suerte tengo si es uniforme, es decir, si más o menos da el mismo, bueno, más o menos no, si exactamente da el mismo número de vueltas en el mismo tiempo. Pero los ejes no me sirven, ¿vale? ¿Cómo solucionamos este problema? Con trigonometría, con radianes, ¿vale? Entonces, el que vamos a estudiar ahora, que es fácil. No, esto lo sacamos. Esto no entra para el viernes. No, esto no entra para el viernes. No, para el viernes. Lo del viernes está acabado. Sí, dejadme que explique esto un poco. Y no os preocupéis que corregiré. No entra para el viernes. No lo he hecho el viernes, no sé. Si hay en física cuando se pone teorías, dejadme hablar movimiento circular y hablaremos del examen del viernes el viernes, no os preocupéis. Voy a contar movimiento circular. El movimiento rectilíneo acelerado creo que era el punto 5, ¿puede ser? Miradlo, porfa. El 5 puede ser 5,2, 5,3, esos puntos, ¿no? Vamos con el 6. 6. Ya corregiré. Dejadme que avance un poquito con esto. Que si no vamos hiper retrasados. Dejadme que avance un poquito y ya corregiré. No, es el mismo tema. Para otro examen, eso sí. Porque no nos da tiempo para el viernes. Dime, Álvaro. Ah, no, perdona. Hemos visto movimientos. Vais a ver 4 tipos de movimientos mientras estéis aquí, ¿vale? Hemos visto 2 rectilíneos, uno constante y otro no constante. Movimiento circular, que es este, que vamos a ver ahora. Y el movimiento que hace un muelle, que lo veréis el año que viene, ¿vale? Son esos 4 tipos de movimientos. Cada uno tiene sus fórmulas y cada uno se resuelven de una forma. Nosotros este año nos toca hacer rectilíneo y circular. Rectilíneo será lo que entre hasta el viernes. Y circular, pues ya veremos. Ya para el sábado, para el domingo, ¿qué más da? Que será MCU.
Ya está, si es que es facilísimo esto. Movimiento circular uniforme. ¿Qué tipos de movimiento? O sea, darme algún ejemplo de cosas que se muevan con... Por ejemplo, las agujas del reloj. Las agujas del reloj. Una rueda de bicicleta con una tortuga de madera incrustada dentro. También. Una noria, un tío vivo, ¿no? Una noria. Un tío vivo. Todos esos son movimientos circulares. ¿Vale? ¿Qué característica pensáis que tiene el movimiento circular uniforme? Que tiene una trayectoria, ¿no? Tiene una trayectoria por tener una trayectoria circular tengo un problema. ¿Vale? Por tener una trayectoria circular tengo un problema y es que no me sirven los ejes X e Y, ¿no? No me sirven X e Y como ejes. Claro, si yo voy a dibujarlo aquí. Un círculo, una circunferencia, perdón, no un círculo. Si pinto aquí mis ejes, esto es X, esto es Y, y tenemos aquí a la tortuga, o un punto, podéis poner un punto gordo ahí, ¿sí? Y vamos a suponer que esto, para que sean fáciles las cuentas, tiene de radio 1 metro, ¿vale? Que esto mide 1 metro. La tortuga está pasando de esta posición, que me habéis dicho que era... ¿Qué posición es esta? 1, 0, ¿no? ¿Sí? ¿Esta posición qué posición será cuando pase por aquí? 0, 1. Esta posición de aquí, menos 1, 0. Y 0, menos 1. Y en toda esta parte de aquí, por ejemplo, en este punto de aquí, todavía se complica más, porque como lo que es constante es el radio, esta longitud de aquí sí que vale 1, pero la proyección sobre X no vale 1. Ni la proyección sobre Y no vale 1. ¿Me seguís? En esta posición de aquí, lo que vale 1 es esto de aquí en medio. Esto sí que vale 1. ¿Sí? Esto sí que vale 1, pero esto de aquí no, y esto de aquí no. ¿Vale? Eso va a depender del ángulo, de este ángulo de aquí. ¿Sí? Si este ángulo vale 0, esto de aquí coincide con este de aquí. Si este ángulo vale 90, el radio coincide con este de aquí. Y esos dos casos son fáciles. Pero si el ángulo vale otra cosa, estas proyecciones de aquí valdrán otra cosa. Valdrán... ¿Cuánto vale esto con respecto a este ángulo? Vamos a decir que este ángulo se llama... ¿Cómo llamáis a los ángulos en mates? Phi. Alfa. Vale, pues vamos a llamarlos bien. Phi. No, es broma. Alfa está bien, pero alfa nosotros lo vamos a utilizar para una cosa que es aceleración angular. Entonces yo los voy a llamar phi. ¿Conocéis la letra phi? Letra phi, clase, letra phi, ya la conocéis, ya está. Eso es pi. Eso es pi. Phi es una letra griega para marcar ángulos. Igual que alfa, beta, gamma, las letras griegas normalmente se utilizan para marcar ángulos. ¿Vale? Entonces este ángulo es phi. Vale. La posición tanto de X como de Y, si va girando la tortuguita, van cambiando, ¿no? Va pasando de 1 a 0 en el eje X o de 0 a 1 en el eje Y es bastante complicado saber dónde está. Sin embargo, hay una cosa que no cambia en este movimiento, que es el radio. ¿Qué distancia separa del punto central la tortuga? 1 metro, 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 1 metro y vuelve. ¿Vale? El radio no cambia nunca. El radio es el mismo. ¿Qué es lo que sí está cambiando? El ángulo. El ángulo. ¿Vale? Entonces, en vez de tener dos variables que cambien, que serían X e Y, si yo cambio mi forma de pensar y empiezo a pensar en radianes, solo cambia una cosa, que es el ángulo en un movimiento circular. Pues aquí he hecho 0 grados, aquí he hecho 90, aquí he hecho
180, 270, 360, pero el radio siempre es el mismo. Entonces, de que cambien x e y que sean dos variables y que las ecuaciones se compliquen un montón, pasaré a unas ecuaciones donde solo haya una variable, que será el ángulo. Será el ángulo. Y es mucho más fácil, porque en vez de trabajar con dos variables, trabajo solo con una. ¿Se entiende esto? ¿Y la necesidad de cambiar de ejes? ¿Sí? Vale, me espero a que lo copiéis. Lo voy a hacer yo ahora para dar la definición de radián. Si no lo quieres copiar ahí, lo copias luego, cuando dé la definición de radián. No te preocupes. Movimiento circular uniforme, por ejemplo, las agujas del reloj, la noria, el tío vivo. La trayectoria es circular y, como no me sirven los ejes X e Y, voy a cambiar de sistema de coordenadas para simplificar eso, ¿vale? Vamos a recordar lo que es radián. ¿Puedo borrar el título y las dos primeras líneas? ¿Sí? Puesto como espacio lineal, espacio angular. Antes de contaros qué es eso de espacio lineal y espacio angular, necesito que nos acordemos de lo que es radián. Como yo sé que os lo sabéis perfectísimamente, pero por si acaso lo voy a contar yo. ¿Puedo borrar esto de aquí abajo? ¿Sí? ¿Puedo? Vale, para explicar lo que es radián, vamos a hacer una circunferencia. Vale, una circunferencia que tenga de radio 1 o de radio R, el que sea. ¿Vale? Tenemos aquí el centro. Aquí tendríamos lo que llamamos... Sí, la cierro yo ahora, sí. Nuestro eje X, nuestro eje Y. Por eso Leire te decía que no copiaras este porque el otro iba a ser igual, pero más grande. Bueno, el sonido es tridimensional, o sea, entra por las dos. Sí. La dirección no es lo importante, es la distancia. O sea, que daría igual que fuera recto que curvo, pero es que estás más cerca. Voy a borrar esto de la tortuguita y lo vamos a poner todo en este lado. Vale. Para explicar lo que es radián, vamos a coger un punto aquí, más o menos. ¿Os acordáis de lo que es radián, no? ¿Sí? ¿El qué? ¿Una unidad? ¿De qué? ¿De qué? De ángulos. ¿Pero cuánto vale un radián? ¿O qué es un radián? Pero yo no he preguntado cuánto es pi radianes ni cuántos son 2 pi radianes. He preguntado cuánto es un radián. Eso es la equivalencia. Yo he preguntado la definición de qué es un radián. ¿Vale? ¿Y qué es? No. ¿Pero cuál? No cuál, qué número, sino qué definición tiene radián. Sí, la habéis visto. Un radián es el ángulo de una circunferencia tal que su arco mide lo mismo que su radio. ¿Vale? Eso es un radián. ¿Vale? El radián es un ángulo de circunferencia tal que si yo mirara la longitud, esta longitud de aquí... Sí, porque lo acabo de decir. Si yo mirara la longitud, esa longitud de ahí, esa longitud del arco, ¿cuánto valdría para que esto sea un radián? No. R, si es de radio 1, sí, pero la definición de radián es más amplia. ¿Vale? Un radián es el ángulo tal que el arco... ¿Sabéis lo que es el arco? El arco es la longitud, esta longitud de aquí, ¿vale? Un radián es una unidad de medir ángulos tal que la longitud del arco coincide con el radio. ¿Sí? Esa es la definición de radián.
Un radián es el ángulo que hace que la longitud del arco coincida con el radio. ¿Vale? Si vamos al ejemplo que hemos puesto de la tortuguita y cogemos una circunferencia que tenga de radio 1, pero esto sería solo un ejemplo concreto. La longitud sería 1 metro. ¿Sí? ¿Se entiende la definición de radián? ¿Sí? Vale. Luego os explico por qué hay que dar esta definición tan rara. De manera que, si medimos una circunferencia en radianes, ¿cuánto es cuarto de primaria? ¿Cuánto es la longitud de una circunferencia? La longitud... No contestéis a voleo, pensad, parad un segundo, por favor. Eso es el área. 2πr. 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 Longitud de la circunferencia, 2πr. Si el radio es 1, longitud de la circunferencia, 2pi. Si el ángulo que barre una vuelta entera mide 2pi, ¿cuántos ángulos en radianes hay a dar una vuelta entera? 2pi. Es simplemente por eso, ¿vale? Entonces, este ángulo de aquí de dar la vuelta entera vale 2pi. ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Sí o no? Sí. Por la propia definición de radián. ¿Sí? Si no he empezado a dar ángulo, ¿cuánto va a dar el mismo ángulo pero antes de empezar? 0. Este ángulo es o 0 o 2pi, o 4pi, o 6pi, 8pi, o 10pi. Siempre múltiplos de 2pi. Este ángulo de aquí, en radianes, ¿cuánto vale? Pi. ¿Por qué pi? Porque si una vuelta entera es 2pi, pues media pi. Fácil, ¿no? Este ángulo de aquí, pi medios. ¿Por qué? Porque si media es pi, pues un cuarto es pi medios. Y esta de aquí, 3pi medios. Porque si esto es media y esto es un cuarto más, pues 1 más un cuarto, 3 medios. ¿Por qué no pones 0,5 o 1,5? ¿Dónde? En vez de poner pi medios o 3 pi medios. ¿Y por qué no puedo poner? ¿Y por qué no puedo poner fracciones? Claro que es lo mismo. Pero los decimales son una guarrada. Habiendo un número que expresa lo mismo sin tener que usar decimales, pues pongo el número. Yo podría poner aquí 6,285790, pero ¿para qué? Es una guarrada. Entonces, ¿para qué vamos a poner decimales, pudiendo no ponerlos? No, son horribles, no sirven para nada. No se pueden operar, no valen para nada. Siempre que podamos ponerlo en forma de fracción lo puedo dejar. Si os gusta más poner 0,5 pi, pues ponerlo, ya está. Seréis un verso libre en las matemáticas y en la física. Nadie lo hace así, pero ponerlo si queréis, a mí me da igual. Vale. Vale. ¿Se entiende lo que es radián? ¿Seguro? ¿Seguro 100%? ¿Sí? Vale. ¿Puedo borrar esto de aquí? Vale, pues me espero. Me espero. El título este sí puedo, ¿no? Debajo. Dentro no, debajo. Un radián es el ángulo que hace que la longitud del arco coincida con el radio. Vosotros hacéis otro círculo, o sea, otra circunferencia. Yo voy a aprovechar esta. Sí. Y otra más, 2 más vamos a hacer. Volviendo al ejemplo de la tortuguita, ¿vale? Tenemos aquí
Teníamos originalmente la tortuga ahí y sube hasta aquí, ¿vale? Hace este barrido, la tortuguita sube hasta ahí. ¿Qué distancia o qué ángulo... Perdón. ¿Qué ángulo ha barrido la tortuguita por llegar hasta aquí? Ángulo. Phi. O alfa, pero no S, porque S es letra latina, tiene que ser griega. Phi, ¿vale? El ángulo que ha barrido la tortuguita por llegar de aquí a aquí, phi, el ángulo que sea. 23, 84, 57, el que sea. Vale. Si os dijera que calcularais esta distancia de aquí, que ha recorrido la tortuga, ¿cómo podría calcular esa distancia? Por ejemplo, Aria, la distancia vamos a llamarla, por ejemplo, ahora sí ya hago S. ¿Vale? Esta distancia de aquí la puedo llamar S, de espacio recorrido, el espacio que ha recorrido la tortuga. No la puedo llamar X y no la puedo llamar Y porque no coincide con el eje X y con el eje Y. Por eso la llamo S. ¿Vale? ¿Cómo calcularíais esa distancia? Con lo que mida el lado X. ¿Cuándo? Vale, necesito el radio, de acuerdo. Tengo el radio, os lo doy. ¿Cómo calcularía esa distancia? No, no, porque el cateto opuesto sería esto de aquí. Lo voy a hacer flojito porque luego lo borraré. Esto no es. 2πr. 2πr será la longitud entera, ¿no? ¿Sí? 2πr es la longitud entera. ¿Sí? ¿Sí? Si lo multiplico por phi medido en grados, medido en grados, y lo divido por 360, lo que estoy haciendo es una regla de 3, ¿no? Si doy la vuelta entera, si 360 grados son 2πr, phi grados será S, que es lo que estoy buscando. ¿Sí o no? Que no he puesto ninguna fórmula todavía, que no he puesto nada, no os preocupéis, que no he puesto nada. Si da una vuelta entera, ¿serían 2πr? Sí, ¿no? Vale. Pues si en vez de dar una vuelta entera da 27 grados, pues 360, la longitud que sea, 27 grados S, y haría una regla de 3. ¿Sí? Esa regla de 3 vendría 2πr por phi partido por 360. De aquí es donde ha montado Izarbe la regla de 3. ¿Sí? Sí. Vale. Que no copiéis esto, que no lo copiéis, que es que no va a hacer... Dejadme que lo explique, que es que no va a hacer falta. Si en vez de medir el ángulo... Esto sería si mido el ángulo en grados. Si en vez de medir el ángulo en radianes, ¿cómo lo haríais? Vale, pero ¿cómo sería esa regla de 3? A ver. 2pi radianes, ¿no? 2pi radianes es... ¿Cuánto? No, olvidaos de los grados ya. Será 2πr, ¿no? ¿Sí? 2pi radianes es la vuelta entera en radianes. Ya no estoy en grados, no me olvido del 360. No existe nunca más. Pues el ángulo medido en radianes será S. ¿Me seguís? No copiéis, leches. Soltad el boli. Una vuelta entera. Vamos, es que aquí es donde cuesta un poquito. Una vuelta entera expresada en grados, 360. Vale. Una vuelta entera expresada en radianes, 2pi. ¿Sí? Esto que he puesto entre paréntesis es para las unidades, como las he puesto ahí. ¿Vale? Una vuelta entera, 2πr. El trocito de vuelta que haya dado, S. ¿Sí? Vamos a montar aquí la regla de 3. ¿Cómo será la regla de 3? S es igual a 2πr partido 2pi por phi. S es igual a phi por R. Si yo trabajo en radianes, para calcular la longitud, por eso es tan importante trabajar en radianes. Si yo trabajo en radianes, para calcular la longitud que recorre un objeto en un MCU, simplemente tengo que multiplicar sus radianes por el radio, ya está. Porque la definición de radianes ya lleva implícito ese 2pi. ¿Sí? Por eso no vamos a trabajar nunca así, sino así. ¿Se entiende el por qué? Porque simplifica las cuentas. ¿No? Si yo quisiera calcular la longitud de esta, ¿vale? Yo quiero calcular esta longitud. Vamos a suponer que tiene de radio 1 metro.
La vuelta entera serían 2pi r, 2pi metros. 6 y pico metros. Lo que haría sería, esos 6 y pico metros, establecer una regla de 3. Si das la vuelta entera, 6 y pico metros. Si doy un trozo de vuelta, ese, lo que sea. ¿Hasta ahí bien? Vale. Cuando yo trabajo en grados, la longitud sería 2πr, en nuestro ejemplo, si es un metro, 6 y pico. Ángulo en grados, 27, 360. Esto serían 27 grados con respecto a 360. Y tendría que hacer una regla de 3 y lo haría y sería súper fácil. ¿Vale? Si no trabajo en grados, sino que trabajo en radianes, es lo mismo. ¿Qué significa 2pi rad? Esto significa una vuelta. ¿Vale? Y esto significa lo mismo, una vuelta. Los dos significan lo mismo. Uno expresado en radianes y otro expresado en grados. ¿Sí? Como si estuviéramos hablando de tiempo y habláramos en horas o en minutos. Los dos es lo mismo. ¿Cuánto dura una clase? Pues 1 hora. Por poner cuentas redondas. Si lo expreso en minutos, 60. Si lo expreso en horas, 1. Pero es lo mismo, la duración de una clase. ¿Sí? Una vuelta entera, expresado en grados, una vuelta entera, 360. Vale. Una vuelta entera, expresado en radianes, 2pi. Por la definición de radian. ¿Sí? Si doy una vuelta entera en grados, 2πr. La longitud. ¿Sí? Si doy una vuelta entera en radianes, también 2πr. Claro, es la misma vuelta. Lógico. ¿Sí? Cuando yo establezca la regla de 3, si estoy hablando en grados, el ángulo que barre, grados. 27. 360 es 6 metros, 27, x. Establezco una regla de 3 y ya está. En grados. ¿Sí? En radianes, lo mismo. Una vuelta entera, 2pi. Longitud de una vuelta entera, 2πr. Ángulo medido en radianes. Este de aquí, el que sea. Pi quintos. Pi octavos. 0,33 radianes, lo que sea. 2pi, es decir, la vuelta entera, es 2πr. El trozo que sea, ese. ¿Sí? Establezco la misma regla de 3. Cuando establezco esta regla de 3, como aquí he metido un 2pi porque lo pide la definición de radian, y en la longitud de la circunferencia hay un 2pi porque lo pide la fórmula de la circunferencia, los 2pis se van y se simplifican las cosas. Porque la longitud que recorre la tortuga, esa longitud roja, esa S, se puede calcular simplemente multiplicando phi por r. Ya está. ¿Vale? Entonces, S es la longitud que recorre la tortuga. ¿En qué unidades se mide la longitud, Darío? Longitudes normales. No, longitud normal. Metros. Longitud normal. Distancias. Claro, yo cojo el metro y cojo el metro, lo pongo por aquí y mido el trocito este. Lo que sea. 20 centímetros por 20 centímetros. 33 centímetros, 33 centímetros, lo que sea. ¿Sí? ¿Qué será phi? Esas son las unidades. ¿Qué es phi? El ángulo que ha barrido la tortuguita. Es decir, desde aquí hasta aquí. Ese ángulo, el que sea. ¿Vale? Esto es el ángulo barrido. ¿En qué unidades se mide el ángulo barrido? En radianes. En radianes. ¿Qué es R? El radio. ¿Y en qué unidades vamos a medir el radio? En metros. ¿Vale? ¿Se ha entendido de dónde viene esta formulita de aquí, que no me la he inventado? ¿Sí? Ahora os voy a dejar copiar. ¿Qué será el espacio lineal? El espacio que recorre en un movimiento circular midiendo por aquí. ¿Qué será el espacio angular? El ángulo que recorre al hacer este movimiento. Una cosa es este ángulo y otra cosa es esta distancia. ¿Se entiende, eh? Estas dos definiciones son la base para poder entender todo lo que viene después. Diferenciar entre espacio angular y espacio lineal. Ahora os dejo que lo copiéis todo el tiempo del mundo. Y vamos a poner un ejemplo con números, que ya sé que os asusta mucho esto. ¿Cómo? No, lo que quiero es que sufras menos el año que viene. Si estamos... Ah, sí que estamos ahí. Si estamos viendo movimiento circular, ahora deberíamos estar como por febrero. Sí.
Eso se ve en febrero o marzo. Más febrero que marzo. ¿Mm? ¿Que por qué está mal? Pues porque yo soy muy blandito. Ya está. No perdí mucho tiempo en la semipresencialidad. Lo que pasa que, bueno, pues... Si... Esto hemos estado 32 minutos para hacerlo. En realidad esto se hace en un minuto. Pongo la definición a correr. Pero yo no lo hago así. Yo lo que demos, mucho o poco, intentaré darlo bien. Si luego nos faltan 2 temas, pues ya sufriréis el año que viene. ¿Qué más da? Radio en metros. Las unidades siempre van metidas en corchetes. Radio en metros. ¿Puedo borrar el dibujo? Sí, vamos a poner un ejemplo con números, que si no... Vamos a hacer un montón de dibujos. O sea que sí, siempre. ¿No tienes un pegamento? Pues usa el tape. Un pegamento. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a calcular el espacio angular y el espacio lineal de una noria que tiene de radio 20 metros y gira media vuelta, 3 vueltas, un radián o 200 grados. Lo que he hecho es coger un ejemplo de cada, mezclarlo, para que nos acostumbremos a pasar... Que gira, sí. Que gira. ¿Puedo borrar la parte de la derecha? Media vuelta, ya por no escribir media vuelta. Media vuelta, 3 vueltas, un radián y 200 grados. El radio en metros siempre, sí. Unidades de sistema internacional, metros. Siempre. Dime. Sí. Te coges en el YouTube esta tarde y de menos 10 a menos 5 está. Que para eso lo grabo. Y para eso vengo cargado como un bulo. Y si no, aprovechar ir al baño cuando la clase sea más suave. Dentro de 5 minutos tienes el almuerzo. Podías haber ido dentro de 5 minutos. Aquí tendríamos la noria, ¿no? Los cajones de la noria. Voy a dibujar ahí como si fuera un cajón. Y voy a aprovechar todo el mismo dibujo, que si no Leire se me enfada, que usamos muchos dibujos. Partiría de aquí el cajón. Aquí habría una persona montada ahí. Y lo primero que tengo que calcular es el espacio angular y el espacio lineal de este movimiento. Está aquí y hace así. Da media vuelta. ¿Vale? El segundo está aquí y da 1, 2 y 3 vueltas y se para aquí. ¿Vale? El tercero, un radián, que es un cacho así, más o menos. Luego calcularéis lo que es un radián. Y el otro, 200 grados. 200 grados está más o menos por aquí. ¿Vale? Tenéis que calcular cuánto. Venga, vamos. ¿Con qué letra llamamos al espacio angular? No. Angular, griegos. Phi. He oído por ahí una S. Phi. ¿En qué unidades se mide phi? En radianes. Para que nos acostumbremos, vamos a poner así phi y entre paréntesis rad, para acordarnos. ¿En qué unidad medimos S? En metros. S en metros. Eso es lo que me están pidiendo. Phi, espacio angular. S, espacio lineal. De media vuelta. Una persona montada dentro de un... El espacio angular y el espacio lineal de una noria que da media vuelta. Lo que pone ahí. Calcula el espacio angular y el espacio lineal de una noria de 20 metros
Queda media vuelta. ¿Hago yo el primero, que es fácil? No. Estoy haciendo la A, ¿eh? Que no lo hago, que no lo hago, que no lo hago, que no lo hago, que no lo hago. Para pasar de angular a lineal, de lineal a angular. Sí. No. Claro, de hecho eso te evita tener que hacer una regla de 3. No. Se puede hacer una regla de 3. Se puede hacer una regla de 3, pero eso es cuando tú aprendiste a multiplicar, multiplicabas y luego cuando cogías la calculadora sabías multiplicar, pero si tenías la calculadora no multiplicabas, usabas la calculadora. Pues esto es lo mismo. ¿Puedes hacerlo por regla de 3? Sí, pero llevo 40 minutos explicándote cómo no hacerlo por regla de 3. Sí, media vuelta. Siempre que hagáis el dibujito, aunque no me lo pidan, ayuda un montón de poner 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Aunque no me lo pidan, ayuda un montón, ¿vale? Estoy aquí y doy media vuelta. ¿Dónde voy? Aquí. ¿Qué ángulo ha barrido? ¿No? Pi, ya está, ya está. Ya está. Ángulo barrido, 180 en grados, pero grados una guarrada, como los decimales. Fuera. Ángulo barrido en radianes. Pi radianes, porque media vuelta es pi radianes. ¿Sí o no? ¿Sí? Espacio lineal. El espacio lineal será la longitud de este arco, que por definición, si conozco el ángulo en radianes, lo calculo como phi por r. No tengo que hacer reglas de 3, no hace falta. ¿Conozco phi? Sí. Pi. ¿Cuánto vale el radio? 20. ¿Ya está? Ya está. 20 pi, ya está. 20 pi, metros. Claro, tiene sentido, porque si la longitud es 2 pi r, 2 por 20, 40. La longitud entera es 40 pi. Pues media 20 pi. Pero no hace falta hacer la regla de 3, Vanessa, porque conozco esto. La equivalencia entre S y phi, porque sé la definición de radián. Que lo haces con regla de 3 está bien también, ¿eh? No pasa nada. Pero dentro de una clase se complicará. Entonces mejor que te quedes con que vayas fijando esto. No, mañana no. Mañana aprovecharemos para corregir de cara al viernes. Dime, Manuela. Sí, empieza aquí en el 0. Sí. ¿Cómo? Esto es 20 pi metros. Ya está. Ah, el B. Pues si da 3 vueltas serán 6 pi. Y estos serán 120 pi. Ya está. ¿Qué os apetece? En el otro porque da 3 vueltas. Pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi. Es que ella está haciendo el B. Ella está haciendo el otro ya. Manuela, ella está aquí. Pues vamos poco a poco, mira, 0. Pi. 2 pi, una vuelta. Pi. Otros 2 pi, otra vuelta. Pi. Otros 2 pi, otra vuelta. Si una vuelta es 2 pi, 3 vueltas, 3 veces 2 pi, 6 pi. Que ya, que voy por el A. Que pues ya lo veremos otro rato, no me agobies, que me estás agobiando. Que esto no entra para el viernes. Vivís agobiados. El 20 pi, que se puede expresar así perfectamente, solo aquí y solo por esta vez, para que veáis que siguen siendo metros, yo 20 pi multiplicáis 20 por pi y da 62,8 metros. Y esa es la distancia que recorre, 62,8 metros. De multiplicar 20 por pi, ya está. ¿Vale? No hace falta, se puede dejar los resultados indicados en pi. Lo que pasa es que cuando no estáis acostumbrados a trabajar en radianes y veis el pi, parece que está sin acabar, parece que es una incógnita, parece que es una fórmula, pero pi es un número. Si os vais a liar, cambiarlo por 3,14 y ya está, y que salga un número. Porque es que no se cambia porque es irracional, pero bueno. Y esto lo seguiremos
Lunes que viene. Mañana repasamos, corregimos de cara al examen. Viernes el examen. Y el lunes